La araña de cristal sobre el gran comedor de la mansión D'Angelo en Greenwich reflejaba la luz de las velas, con una opulencia fría, casi burlona. Era la cena anual, una tradición que papá, el señor D'Angelo, había mantenido con rigor militar hasta el día de su inesperada partida hace solo 2 meses. Pero esta noche, el ambiente no era de celebración ni de recuerdo afectuoso, sino de tensa expectativa. Todos sabíamos que, al día siguiente, el abogado leería el testamento, y en esa mesa de caoba maciza, rodeada por tíos, primos y la estoica matriarca, se respiraba el temor y la codicia a partes iguales. Yo, Sofía, la hija menor y, para la mayoría, la invisible, sentía el peso de todos esos ojos sobre mí, juzgándome silenciosamente por existir. Robert, mi hermano mayor, ocupaba la cabecera, un puesto que se había autoasignado inmediatamente después del funeral, como si la herencia ya fuera suya por derecho divino. Vestía un traje Savile Row tan impecable que parecía blindado, y el brillo de su reloj de oro contrastaba con la palidez tensa de mi rostro. Llevaba años en la gestión de las finanzas de la empresa familiar, y esa posición le había dado una arrogancia insoportable, una certeza de que él era el único pilar que sostenía el imperio que papá había forjado. Yo, en cambio, fui la hija que prefirió la calma de la academia y la filantropía discreta a la brutalidad del mundo corporativo. Una decisión que Robert siempre había interpretado como pereza y parasitismo. El brindis llegó después del postre, una mousse de chocolate oscuro que sabía a ceniza en mi boca. Robert se puso de pie, su copa de cristal de baccarat tintineando en el aire. Sus ojos buscaron los míos, clavándose en ellos con una malicia premeditada que me heló la sangre. No era un brindis al recuerdo de papá, era un preludio, una declaración de guerra. La sala, habitualmente ruidosa con conversaciones sobre inversiones y los últimos chismes de Stanford, se sumió en un silencio expectante. Mi corazón, que había estado latiendo a un ritmo normal hasta ese instante, empezó a acelerarse contra mis costillas. Permítanme alzar mi copa, comenzó Robert, y su voz, habitualmente grave, era ahora impostadamente teatral, proyectada para cada rincón del salón. A papá, un hombre que entendía el valor del trabajo duro, de la responsabilidad, y sobre todo, de la inversión inteligente. Él construyó esto desde cero, con el sudor de su frente, hizo una pausa dramática, bebiendo lentamente de su vino, y luego giró su cuerpo ligeramente para que toda la mesa pudiera ver cómo su mirada de desprecio se posaba exclusivamente sobre mí. Sentí cómo el escrutinio de toda la familia se concentraba en mi silla, una presión invisible pero física. Y mientras honramos ese legado, continuó, bajando el tono a un murmullo condescendiente, debemos ser realistas sobre quién está capacitado para continuarlo, y quién, simplemente, ha sido una carga cómoda. La palabra, carga, resonó como un disparo en el silencio. Mis manos se crisparon sobre el borde de la mesa, y mis nudillos se pusieron blancos. Mis tíos y primos desviaron la mirada, incómodos o quizás asintiendo internamente. Robert acababa de empezar, y el veneno ya corría por mis venas. Todos aquí saben la verdad, espetó, volviendo a subir el volumen. Yo he dedicado mi vida, mis 20 años más productivos, a mantener la estabilidad financiera de la familia. He sacrificado todo por la empresa. He sido el verdadero pilar, el guardián de la fortuna, mientras otros. Hizo una pausa larga, llena de un resentimiento que había estado fermentando durante décadas. Mientras otros se dedicaban a la vida cómoda, sin una sola preocupación real. Viviendo de cheques mensuales, usando el nombre D'Angelo como si fuera una tarjeta de crédito ilimitada para satisfacer caprichos académicos o viajes de descubrimiento personal. La descripción era una caricatura cruel de mi vida, enfocada en mi maestría en historia del arte y mi trabajo voluntario, minimizándolo todo a un mero pasatiempo de niña rica. Robert me humilló frente a toda la familia, no con gritos, sino con la elocuencia pulida de un abogado corporativo que presenta un caso irrefutable. Su objetivo no era solo insultarme, sino deslegitimar mi existencia ante los ojos de la familia que, a ojos de Robert, era el jurado que decidiría mi futuro financiero. Hablemos claro, Sofía, dijo Robert, usando mi nombre por primera vez con una frialdad cortante. Tú no mereces la herencia de papá. No mereces ni un centavo del capital, que no hiciste nada por proteger o incrementar. Eres una mantenida. Siempre lo has sido. La palabra me golpeó como un latigazo. Mantenida. La acusación resonó en el comedor, rebotando en los paneles de madera oscura. Los parientes más cercanos se revolvieron nerviosamente, pero nadie intervino. Nadie se atrevió a desafiar la supuesta verdad de Robert. Sentí una oleada de calor subir por mi cuello hasta mis mejillas. Años de desprecio silencioso, de miradas condescendientes en cada reunión familiar, de tener que justificar mi trabajo no remunerado, todo se condensó en ese momento de humillación pública.
Mi madre, sentada a mi lado, simplemente bajó la cabeza, incapaz o poco dispuesta a enfrentarse a su hijo mayor. Esa inacción materna me dolió casi tanto como las palabras de Robert. En ese instante, me di cuenta de que estaba completamente sola en esa lucha. Robert se regodeó en mi dolor visible. Vio el temblor ligero de mi labio inferior, y lo interpretó como la rendición que siempre había esperado. Papá, en su generosidad, fue ciego a esta realidad. Pero mañana, cuando se lean las cláusulas, espero que la familia entienda que la justicia requiere que la fortuna de Angelo vaya a manos de quien la merece, de quien la ha trabajado, y no a la hija que se aprovechó de la bondad de un padre, para llevar una vida de ocio perpetuo. Se sirvió más vino con un gesto grandioso, satisfecho con el silencio de la sala. Había ganado la primera batalla. Había sembrado la duda y la convicción entre los parientes de que, si yo recibía una parte sustancial de la herencia, sería una injusticia económica. Me había reducido a una etiqueta, la mantenida, la parásita. Mi respiración se volvió superficial, y mi visión se nubló ligeramente. Recordé, con una claridad dolorosa, todos esos años en los que Robert me había tratado como una molestia, un gasto innecesario en el balance general de la familia. Pero mientras él se inclinaba para recibir las palmaditas de aprobación de un primo lejano, algo muy diferente a la rendición empezó a surgir dentro de mí. No era solo dolor, era una rabia fría, una determinación acerada. Robert no sabía que, durante los últimos 3 años, yo había estado llevando a cabo mi propio trabajo, uno mucho más peligroso y vital que el suyo. Él pensaba que yo era una tonta, una distracción. Nunca sospechó la verdad que yo guardaba. Mientras Robert, con una sonrisa de depredador, volvía a sentarse, sintiendo que había asegurado su posición como el heredero indiscutible, mi mente corrió hacia el compartimento secreto de mi caja fuerte. Había trabajado en secreto, ayudando a papá, no con las finanzas superficiales, sino con la contrainteligencia. Papá había sospechado de Robert meses antes de morir, y me había confiado la misión de grabar las conversaciones de su hermano, específicamente en relación con ciertas cuentas offshore y transacciones dudosas que olían a fraude financiero y evasión fiscal. Robert había estado tan ocupado mirándome por encima del hombro que jamás vio lo que venía por debajo. Él se creía el arquitecto financiero, pero solo era un ladrón arrogante. Y yo, la supuesta, mantenida, era en realidad la guardiana silenciosa de la integridad moral de la fortuna familiar. El disco duro en mi bolso, conectado discretamente a mi teléfono a través de un adaptador de audio profesional, contenía la prueba irrefutable de sus crímenes. El sabor de la humillación era amargo, pero me sirvió como un catalizador. Robert había subido la apuesta, había puesto fin a la cortesía familiar, y yo no iba a permitir que mi silencio fuera interpretado como consentimiento. Era el momento. No podía esperar al testamento de mañana. La verdad tenía que ser revelada mientras el eco de su insulto, mantenida, aún resonaba en la sala. Levanté mi copa, temblorosa al principio, pero luego con una firmeza que sorprendió a todos, incluido a Robert, que me miró con fastidio, esperando un patético intento de defensa. La luz de la araña se refractó en el cristal, y por un instante, me sentí en el centro de un escenario. Era ahora o nunca. El dolor de años de desprecio iba a convertirse en una fuerza destructora. Robert tiene razón en algo, dije, mi voz sorprendentemente clara y firme, cortando el murmullo post-brindis. Toda la atención regresó a mí. Robert sonrió con suficiencia, pensando que iba a ceder. Tiene razón en que el legado de papá debe ir a quien lo merece, a quien ha sido responsable y ha protegido la estabilidad de la familia. Me puse de pie, lentamente, sintiendo el peso de mi vestido de seda, mi cuerpo erguido por primera vez en años de sumisión silenciosa. Mi mirada no se apartó de la de Robert, que ahora mostraba un atisbo de confusión. Saqué mi teléfono del pequeño bolso de mano, conectando el adaptador con un movimiento rápido y preciso. Nadie entendió lo que estaba haciendo. Pero la definición de Pilar Wee, responsabilidad, es mucho más compleja de lo que Robert nos ha presentado esta noche. Continué, sin darles tiempo a reaccionar. Mis dedos tecleaban frenéticamente en la pantalla, buscando la carpeta etiquetada Proyecto Zenith dentro de mi nube privada, el repositorio de todos los audios que había guardado en secreto. Había estado esperando un momento decisivo, y Robert acababa de entregármelo en bandeja de plata con su ataque despiadado. Mi hermano, dije, y la palabra hermano salió con un tono de decepción profunda. Ha hablado de responsabilidad y de la gestión de la fortuna, pero me temo que lo que él ha llamado inversión inteligente, sacrificio, tiene un nombre mucho más simple, y mucho más penal. Se llama fraude. El impacto de esa palabra fue inmediato y devastador. Un tío dejó caer su tenedor sobre el plato con un golpe metálico. Robert se puso rígido, su sonrisa se borró. ¿De qué demonios estás hablando, Sofía? Estás delirando. Siéntate. No, Robert, respondí, manteniendo la calma.
Es hora de que la familia escuche la verdad que papá y yo hemos estado protegiendo durante meses. Mientras hablaba, proyecté la evidencia. Mi teléfono estaba conectado inalámbricamente al sistema de sonido y al televisor de pantalla grande disimulado en la pared de la sala. El televisor se encendió de repente mostrando solo la imagen de un archivo de audio, una onda de sonido estática. Esto, declaré, señalando la pantalla, es la voz de Robert, hablando con su socio en las Islas Caimán, sobre la desviación de fondos de la Fundación D'Angelo a sus cuentas personales en Belice. Presioné el botón de reproducir, y entonces, el comedor de Greenwich, ese templo de la opulencia y el secreto familiar, fue invadido por la voz inconfundible de Robert, grabada en una conversación telefónica privada. El audio era claro, nítido, despojado de cualquier ambigüedad. Robert, hablando con un hombre llamado Marcos, discutía con detalle la estrategia para mover $5 millones a través de una empresa fantasma en Panamá, para evitar impuestos y, más grave aún, desfalcar una parte significativa de la fundación benéfica de papá. No te preocupes por la vieja. Está muy ocupada con sus cuadros y sus estupideces de caridad. Ni siquiera mira los libros. 5 palos, Marcos. En 6 meses estaremos fuera del radar, y el viejo nunca se dará cuenta. Después de todo, yo soy el que firma aquí. Se escuchaba la voz de Robert, llena de cinismo y arrogancia. Proyecté el audio hasta que la sala quedó en silencio. No era solo un silencio. Era una quietud tan profunda, que se podía escuchar el crepitar de la leña en la chimenea a 20 metros de distancia. Los rostros de mis tíos y primos se transformaron de la incomodidad al horror absoluto. Mi madre se tapó la boca con ambas manos, las lágrimas brotando de sus ojos. Robert, pálido como la cera, intentó reaccionar. Se abalanzó hacia mí. ¡Apágalo! ¡Es una falsificación! ¡Estás loca, Sofía! Pero yo no me moví. Yo había esperado este momento durante demasiado tiempo, soportando el desprecio y la burla. Me hice a un lado con una calma glaciar mientras él tropezaba con una silla, proyectando un segundo audio, aún más incriminatorio, donde Robert admitía haber manipulado los libros contables de la compañía durante el último trimestre, para cubrir las pérdidas de una mala inversión personal. ¿Mantenida?, había gritado Robert apenas unos minutos antes. Ahora, él era el expuesto, el estafador. La verdad, guardada en secreto durante años, se había liberado, y estaba destruyendo su fachada de hombre de negocios responsable. La grabación terminó con un golpe seco. La sala permaneció en un silencio atronador, interrumpido solo por la respiración agitada de Robert, que ahora estaba de rodillas, con la cabeza gacha, humillado y vencido. Ese día todo cambió. No solo para él, sino para mí. Me miré las manos, que ya no temblaban. Había recuperado mi voz y mi honor, y lo había hecho al exponer la corrupción que Robert había intentado ocultar bajo su traje de $3,000. El pilar de la familia era el fraude, y la mantenida era la única que había tenido la valentía de revelar la verdad. Había justicia en el aire, fría y purificadora. Ese día todo cambió. No solo para él, sino para mí. Me miré las manos, que ya no temblaban. Había recuperado mi voz y mi honor, y lo había hecho al exponer la corrupción que Robert había intentado ocultar bajo su traje de $3,000. El pilar de la familia era el fraude, y la mantenida era la única que había tenido la valentía de revelar la verdad. Había justicia en el aire, fría y purificadora. El silencio no se rompía. Se rompía. El leve tintineo de un cubito de hielo derritiéndose en una copa olvidada resonó como un gong. El olor a mousse de chocolate y vino tinto de la cena había sido reemplazado por un aire denso, cargado de ozono eléctrico y miedo. Robert, aún de rodillas junto a mi silla, no se atrevía a levantar la mirada. Su respiración era un jadeo superficial, como la de un pez fuera del agua, y el sudor frío empezaba a oscurecer las sombreras de su costoso traje. El brillo de su reloj de oro, que tan orgullosamente había exhibido minutos antes, ahora parecía vulgar. Mi madre, la matriarca, seguía inmóvil, las manos aún cubriendo su boca, pero sus ojos, fijos en la figura derrumbada de su hijo primogénito, hablaban de una traición insoportable. Ella, que siempre había valorado la apariencia por encima de la verdad, estaba presenciando cómo el pilar que sostenía su realidad se desmoronaba en un montón de mentiras. Me incliné ligeramente, manteniendo la proyección del archivo de audio visible en la pantalla, como un juez que no permite que el jurado olvide la prueba. La satisfacción que sentí no era dulce, era la punzada amarga de la vindicación, mezclada con la tristeza profunda de haber destruido, irrevocablemente, la paz familiar, por tenue que fuera. ¿Una falsificación?, pregunté, repitiendo sus últimas palabras con una calma que me sorprendió. Robert seguía agachado. ¿Crees que papá y yo fuimos tan descuidados, Robert? Esta no es una sola grabación. Es un compendio de 18 meses de conversaciones,
Papá te vigiló, hermano. ¿Él lo sabía? Él me confió esta tarea, no porque yo fuera una parásita, sino precisamente porque, como la invisible que tú creías que era, yo era la única que podía operar fuera de tu radar. Levanté la voz solo lo suficiente para asegurarme de que todos los tíos y primos me escucharan con claridad cristalina. Era vital que entendieran que mi padre no había muerto en la ignorancia, que él había actuado, y que yo era su agente elegido. Papá se dio cuenta de tus maniobras meses antes, expliqué, y noté que mi voz no temblaba, no de las inversiones legítimas, sino de la fundación, del dinero destinado a la caridad. Robert, creías que estaba ocupada con caprichos académicos, filantropía discreta. Estabas en lo cierto en la discreción. Mientras tú te vanagloriabas en el directorio, yo estaba instalando equipos de grabación y analizando las transacciones fantasma que tú, con tu dedicación, sacrificio, estabas creando. La palabra, sacrificio, resonó con burla en el comedor. Robert finalmente levantó la cabeza. Sus ojos estaban inyectados en sangre, y la arrogancia de minutos antes había sido reemplazada por una rabia impotente y un terror animal. «Estás mintiendo», sisió la voz ronca. Intentó ponerse de pie, tambaleándose, pero la presión de la culpa y el escrutinio era demasiado grande. «Esto es una venganza. Siempre fuiste una envidiosa. Querías la compañía. Querías mi vida». Lo interrumpí, tajante. «No quería tu vida, Robert. Quería la verdad. Y a diferencia de ti, no necesito el imperio para sentirme valiosa». Me dirigí a la mesa, haciendo un barrido visual que obligó a cada pariente a sostener mi mirada. El tío Elías, un hombre corpulento que siempre había despreciado mis elecciones de vida, se limpió la frente con un pañuelo de seda, sus ojos reflejando una mezcla de shock y cálculo. Se preguntaba sin duda, ¿cómo afectaría esto a sus propias inversiones colaterales? Hace una hora, continué, bajando el tono a una seriedad escalofriante. Robert me llamó, mantenida. Me acusó de no merecer un centavo. Ahora, pregunto a esta mesa, a la familia que papá construyó, ¿quién es el verdadero parásito? ¿La hija que intentó salvar la moral de la empresa? ¿O el hijo que la desangró para financiar una vida de opulencia criminal en el Caribe? Robert dejó escapar un sonido gutural, una mezcla de sollozo y protesta. Intentó avanzar hacia mí de nuevo, pero mi primo Marco, un hombre silencioso que había trabajado bajo Robert y probablemente sospechaba de su conducta, se interpuso cautelosamente, deteniéndolo con una mano firme en el hombro. La marea había cambiado. Marco, y el resto de la familia, ya no veían al heredero todopoderoso, sino a un criminal expuesto. Las grabaciones, tíos, dije, con una serena autoridad que nunca supe que poseía. No solo demuestran fraude fiscal, demuestran desfalco, uso de información privilegiada, y en la última conversación que enviaré ahora mismo a vuestros teléfonos. Hice una pausa, mis dedos trabajando rápidamente, distribuyendo el archivo final. Demuestran su intención de manipular el testamento de papá, si le hubiera sido posible, antes de su lectura mañana. Un zumbido de notificaciones inundó la mesa. 11 teléfonos de alta gama vibraron simultáneamente, anunciando el mensaje de la ida, hija invisible. La evidencia había sido distribuida, y era irrefutable. Ya no era mi palabra contra la suya. Era la voz de Robert, la voz de la codicia, hablando por sí misma. Mi madre, que había permanecido en un estado de petrificación, finalmente reaccionó. Se levantó, no para consolar a Robert, sino para enfrentar el vacío. Su mirada recorrió el comedor, el candelabro de cristal, la opulencia burlona. Se dio cuenta de que la verdad era un arma que yo había aprendido a usar mejor que la espada financiera de Robert. «Sofía», murmuró mi madre, su voz quebrada, el nombre apenas un suspiro. Era la primera vez que me llamaba sin un matiz de deseo. La voz de Robert, gruesa y pulida como los zapatos italianos que siempre usaba, resonó por encima del tintineo de los cubiertos olvidados. «Mírenla», demandó, con un ademán amplio que me señaló como una pieza de museo que había caducado. Sofía ha pasado su vida flotando en esta opulencia, sin mover un dedo, sin aportar un centavo real a la corporación D'Angelo, y ahora pretende que el 50% del imperio de papá sea entregado a una carga financiera. Es un insulto a la memoria del hombre que construyó esto con sudor y estrategia. Su mirada, fría y juzgadora, se clavó en mí, esperando la sumisión habitual, esa que me había obligado a bajar la cabeza durante toda mi adolescencia y juventud. Pero esa noche, la sumisión había muerto con papá. El ataque no era nuevo, solo era la versión pública y amplificada de las puñaladas silenciosas que Robert me había propinado durante años, siempre en voz baja, siempre lo suficientemente cínicas como para que papá no notara la crueldad subyacente. Él me había tildado de mantenida, desde que decidí no seguir una carrera corporativa, sino dedicarme a la fotografía artística y al cuidado de papá.
cuya salud había comenzado a deteriorarse seriamente hacía casi un lustro. La sala entera parecía respirar al ritmo de Robert, y sentí el peso del juicio de tías y primos, que solo veían los viajes exóticos que mi arte me permitía, ignorando las noches que pasé despierta, monitoreando la presión arterial de papá, o asegurándome de que tomara sus medicamentos a tiempo. Es la verdad, Sofía, continuó, su tono ahora falsamente compasivo, como si me estuviera haciendo un favor al exponer mi ineptitud. ¿Qué has hecho tú, aparte de gastar la pensión de papá, y decorar esta casa con flores caras? ¿Has cerrado un trato? ¿Has salvado una inversión? Yo he sido el pilar, el heredero natural, el que mantuvo a flote este barco mientras él se debilitaba. Y tú eras la niña bonita, la que él amaba ciegamente, sí, pero no la que merecía el control. Sentí como el viejo dolor, el que había estado encapsulado y latente en mi pecho, comenzaba a arder con una intensidad insoportable. No era solo la humillación, era el borrado sistemático de mis sacrificios, de mi amor incondicional por papá en sus momentos más vulnerables. Robert no podía saber lo que mis ojos habían visto, y mis manos habían tocado en la soledad de la habitación de papá. No podía entender que, en los últimos 3 años, mi vida no había sido de ocio, sino de vigilancia silenciosa. Él asumía que yo era demasiado frívola para notar algo más allá de la última exposición de arte. Pero yo había notado la creciente ansiedad de papá cada vez que Robert le presentaba documentos para firmar. Documentos que papá apenas podía leer debido a su visión cada vez más borrosa. Recordé la tarde, hacía exactamente 3 años y 2 meses, cuando el destino de la familia D'Angelo cambió para mí. Papá dormía en el sillón de su estudio, y yo había entrado a recoger una taza de té olvidada. Sobre el escritorio, abierto y sin guardar, estaba el informe trimestral del fideicomiso familiar. Robert siempre había manejado los números con una arrogancia desmedida, pero ese informe no cuadraba. Había discrepancias, transferencias sospechosas a empresas fantasma con nombres latinos y direcciones en paraísos fiscales. Mi corazón comenzó a latir con una furia fría y controlada mientras examinaba las cifras. No era una mantenida. Papá, con sus ojos cansados, me había enseñado la estructura básica de la corporación desde niña. Sabía distinguir un gasto legítimo de un desvío flagrante. Robert estaba usando el fideicomiso como su alcancía personal, vaciándolo lentamente, aprovechándose de la confianza ciega y la enfermedad de nuestro padre. En ese instante la realidad me golpeó con la fuerza de un puño de acero. Robert no solo era un arrogante, era un ladrón que estaba destruyendo el legado de papá desde dentro. Sentí la necesidad visceral de despertar a papá, de gritarle la verdad, de confrontar a Robert. Pero me detuve. Recordé la fragilidad de papá, su negación crónica ante cualquier defecto de su primogénito. Exponer la verdad en ese momento solo lo habría matado más rápido, destrozando su corazón y su fe en su propia sangre. Él ya estaba demasiado débil para luchar contra su propio hijo. Fue entonces cuando tomé la decisión, una decisión que mantuve en secreto, y que se convirtió en mi ancla durante los siguientes años de desprecio. Esperaría hasta el momento de máxima vulnerabilidad para Robert, el momento en que su arrogancia estuviera en su punto más alto, el momento en que la injusticia hacia mí fuera más evidente para toda la familia. Yo sería la guardiana silenciosa de la verdad. Durante los siguientes meses, me convertí en una sombra discreta. Robert, confiado en mi supuesta estupidez y mi papel de niña mantenida, a menudo hacía llamadas de negocios desde la biblioteca de papá, o se emborrachaba en el bar privado del ala oeste, despotricando sobre sus negocios paralelos. Yo, con una grabadora digital diminuta, y una habilidad para la discreción perfeccionada por años de pasar inadvertida, capturé cada palabra. Grabé las llamadas a sus cómplices en las Islas Caimán, sus risas ebrias jactándose de cómo papá era tan fácil de manipular, y los detalles exactos de los desvíos de fondos. Cada audio era una capa más de mi armadura, una prueba irrefutable de la traición de Robert. Guardé esos archivos, meticulosamente etiquetados y con fecha, en una unidad USB que llevaba conmigo, oculta en el forro de mi diario. Era mi seguro de vida, mi voz silenciada, y mi herramienta de justicia. El dolor de escuchar a mi propio hermano confesar su avaricia, mientras papá se apagaba lentamente en la habitación contigua, era un tormento diario que solo la esperanza de la futura catarsis podía mitigar. Yo no era una mantenida, yo era la espía, la archivista, la única persona que protegía lo que quedaba de la dignidad de mi padre. Ahora, sentada en la mesa bajo la araña que reflejaba el brillo helado de mis lágrimas contenidas, reviví esos años de dolor invisible. Robert, ajeno a mi tormenta interna, a la bomba de relojería que llevaba conmigo, estaba llegando al clímax de su ataque. Su rostro estaba enrojecido por la excitación del poder que creía poseer. Y por eso, familia, declaró Robert, golpeando ligeramente la mesa con su puño, haciendo que las copas vibraran.
Mañana, cuando el abogado lea el testamento, no puede haber dudas sobre la decencia moral de esta herencia. No podemos permitir que el legado de papá sea malgastado en caprichos artísticos o viajes sin rumbo. Hizo una pausa dramática, buscando el asentimiento general que obtuvo de la mayoría de los primos, quienes ya lo veían como el nuevo patriarca. Luego, sacó de su bolsillo interior una carpeta delgada, de cuero negro, y la deslizó por la mesa hasta detenerla frente a mi plato. Sofía, siseó, y su tono no admitía réplica. He preparado un documento simple, por tu propio bien. Es una renuncia formal a tu porción de la herencia. Te garantizo una asignación mensual vitalicia, por supuesto, para que no tengas que preocuparte por tu estilo de vida, pero el control total de la corporación debe recaer en mí. Es lo justo, es lo que papá hubiera querido si no hubiera estado tan sentimental. Firma esto ahora, frente a la familia. Demuéstrales que reconoces tu lugar. El aire se había vuelto irrespirable. La carpeta negra, tan vulgarmente colocada frente a mí, parecía exigir mi rendición. Robert me estaba pidiendo que firmara mi propia extinción, que admitiera ante todos que yo era el parásito que él había pintado. Sus ojos brillaban con un triunfo prematuro, convencido de que mi naturaleza pasiva y mi necesidad de paz me obligarían a ceder, como siempre lo había hecho. Pero mientras él me ofrecía la pluma dorada, el dolor acumulado de 3 años de humillación secreta, y el peso de las grabaciones que llevaba en mi bolso se fusionaron en una determinación de hierro. Ya no era la niña que buscaba la aprobación de su hermano. Era la mujer que había guardado la verdad, la única que conocía el precio real de la codicia de Robert. El momento que había anticipado, el punto de no retorno, había llegado. Levanté la mirada, fijándola en sus ojos arrogantes, y mi voz, sorprendentemente firme después de tanto silencio, cortó el murmullo de la sala. No, Robert, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca antes había usado. No voy a firmar nada, y no voy a permitir que uses a papá y a esta familia para cubrir tus crímenes. Porque yo no soy la mantenida. Tú eres el ladrón. La palabra ladrón cayó como una piedra en el estanque sereno de la cena. Robert se congeló, su sonrisa de superioridad desvaneciéndose en una máscara de incredulidad y furia. Intentó reír, un sonido seco y falso. ¿Crímenes? ¿De qué estupidez hablas, Sofía? Estás alterada. Firma el papel y terminemos con esto. Se inclinó hacia mí, intentando intimidarme con su tamaño y su postura dominante. Pero yo ya estaba de pie. Mi corazón latía furiosamente, no por miedo, sino por la adrenalina de la verdad que estaba a punto de desatarse. Metí la mano en mi bolso de mano, sintiendo la textura familiar del metal frío de la unidad USB. No estoy alterada, Robert. Estoy lista, respondí, mi voz ahora resonando con la certeza de quien posee la prueba definitiva. Y tú no me humillaste hoy, Robert. Me diste la plataforma perfecta para que yo, por fin, revele la verdad que he estado guardando en secreto durante los últimos 3 años. Con un movimiento calculado que había ensayado 1000 veces en mi mente, saqué el USB y lo mostré a la luz de la araña. Era pequeño, insignificante, pero contenía la destrucción total de mi hermano. La familia observaba, confundida y tensa. Robert palideció, y por primera vez en su vida, vi un destello de terror genuino en sus ojos. Él sabía, en el fondo, que yo era la única que podía haber visto a través de su fachada. En ese momento, di un paso hacia el sistema de cine en casa, discretamente instalado en el salón contiguo al comedor, y conecté el dispositivo, preparándome para proyectar la evidencia que cambiaría ese día para siempre. Con un movimiento calculado que había ensayado 1000 veces en mi mente, saqué el USB y lo mostré a la luz de la araña. Era pequeño, insignificante, pero contenía la destrucción total de mi hermano. La familia observaba, confundida y tensa. Robert palideció, y por primera vez en su vida, vi un destello de terror genuino en sus ojos. Él sabía, en el fondo, que yo era la única que podía haber visto a través de su fachada. En ese momento, di un paso hacia el sistema de cine en casa, discretamente instalado en el salón contiguo al comedor, y conecté el dispositivo, preparándome para proyectar la evidencia que cambiaría ese día para siempre. El sonido del USB al encajar en el puerto fue un clic minúsculo, pero en el silencio absoluto de la sala, resonó como un disparo. Robert, que hasta hacía un segundo había sido el depredador, ahora parecía una estatua de mármol manchada. Su corbata Hermès, que siempre llevaba impecable, parecía torcerse sobre su pecho mientras su respiración se hacía superficial y ruidosa. Yo me movía con una calma que me era ajena, como si mi cuerpo estuviera operando en piloto automático, impulsado por la pura necesidad de justicia. Había cruzado el umbral que separaba a la Sofía sumisa de la Sofía ejecutora. Mis dedos, firmes, navegaron por el control remoto universal que papá había insistido en mantener accesible. La pared del salón contiguo, camuflada detrás de un tapiz flamenco que papá había amado, cobró vida.
El proyector, de alta definición y silencioso, iluminó la superficie que se convirtió en una pantalla gigante, bañando la mitad del comedor en una luz azul administrativa. «Apágalo ahora mismo, Sofía». La voz de Robert estalló, rompiendo la parálisis general. Ya no sonaba a ejecutivo pulido, sonaba a matón callejero. Su rostro, antes arrogante, se deformó en una mueca de desesperación y rabia. Dio un paso rápido alrededor de la mesa, chocando con una de las sillas de terciopelo que cayó con un ruido sordo que nadie se molestó en levantar. Mis tías, que hasta entonces habían apoyado a Robert con miradas silenciosas, se encogieron, sus rostros marcados por la realización de que estaban presenciando el colapso, no solo de una discusión familiar, sino del imperio D'Angelo. Podía escuchar el susurro nervioso de la prima Clara, que siempre había admirado la supuesta inteligencia financiera de Robert. El aire olía a la cera de las velas consumidas y a la transpiración fría de la tensión. Me giré hacia Robert, manteniendo una distancia segura, sabiendo que su siguiente movimiento podría ser físico. «Ni se te ocurra acercarte», le advertí, y mi voz era ahora un hilo de acero, sin rastro de la vulnerabilidad que él había explotado durante años. «Cualquier intento de destrucción de evidencia o de agresión será documentado y agravante en la corte». «¿La corte? ¿De qué maldita corte hablas? Esto es difamación. Estás drogada, Sofía. Estás completamente loca. Papá te dejó dinero para que te medicaras, no para que montaras este circo histérico». Su intento de desacreditarme era patético y predecible. Su desespero, el eco de la palabra carga, rebotó en los techos abovedados del salón de dibujo. La luz de la tarde, filtrada a través de los pesados cortinajes de terciopelo verde esmeralda, parecía volverse grisácea, absorbiendo toda la calidez de la atmósfera. Mi respiración se volvió tan superficial que apenas movía el encaje de mi vestido. Robert, sintiéndose victorioso ante mi silencio, se inclinó hacia adelante con una sonrisa depredadora, disfrutando del espectáculo de mi destrucción pública. Era la culminación de años de desprecio silencioso, de esa condescendencia que él había cultivado desde que éramos niños, siempre sintiéndose el legítimo heredero de la inteligencia y el esfuerzo de nuestro padre, mientras que yo era relegada al papel de muñeca decorativa. Sacó de su chaqueta de traje, hecha a medida por un sastre de Savile Row, una carpeta de cuero burdeos. Dentro, descansaban los documentos legales que el notario, sentado incómodo junto a la chimenea, había traído. Eran los papeles que renunciaban a mi parte de la corporación D'Angelo. Robert deslizó los documentos por la mesa de caoba, deteniéndolos justo frente a mi plato de porcelana Sèvres. El sonido de los folios al deslizarse era fuerte, estridente en el silencio que ya había impuesto su tiranía sobre la cena. No se trataba solo de la herencia, sino de que él necesitaba que yo me humillara públicamente, que admitiera su superioridad y mi propia insignificancia. Quería el trofeo de mi firma. «Aquí tienes, Sofía», siseó, y su voz ya no tenía el tono pulido de antes, sino una aspereza de cazador impaciente. «Una simple firma. Reconoce tu posición. Reconoce que papá te dio una vida cómoda, pero nunca pensó que serías capaz de llevar la carga de su legado. Haz lo correcto por la corporación. Haz lo correcto por mí». La punta de un bolígrafo de oro macizo, un Montblanc que papá le había regalado en su graduación de Yale, apuntó directamente a la línea punteada. Sus ojos, idénticos a los de papá en color, pero vacíos de la bondad de él, me taladraban, esperando el colapso final. Sentí el peso de todas las miradas de la familia, tíos, primos, sus esposas, todos congelados en una mezcla de curiosidad mórbida y vergüenza ajena. Durante años, había tragado ese desprecio. Había permitido que Robert me tratara como a una niña sin voz ni criterio. Pero en ese momento, justo cuando el bolígrafo rozó el papel, algo dentro de mí se rompió. No fue un colapso de desesperación, sino el estallido frío de una bomba de tiempo largamente planeada. El dolor acumulado se convirtió en una quietud helada. Había guardado en secreto la verdad de sus fraudes financieros, no por venganza inmediata, sino por la esperanza ingenua de que Robert cambiara, o por la lealtad ciega a un padre que lo adoraba. Pero ya no había esperanza, solo la realidad de que él no solo me quería fuera de la empresa sino también fuera de la dignidad. Retiré mi mano del borde de la mesa. Me levanté lentamente, con una calma que desmentía el temblor que sentía en las profundidades de mis huesos. El temblor no de miedo, sino de la liberación inminente. Robert, desconcertado por mi falta de reacción, entrecerró los ojos. «¿Qué haces? Si vas a montar una escena, hazlo rápido. El notario tiene un vuelo». Su tono era despectivo, ignorando la dignidad de ese salón y la memoria de nuestro padre. Ignoré a Robert por completo. Mi movimiento fue deliberado y preciso, como si estuviera siguiendo un mapa que había memorizado durante meses. Me dirigí hacia la pared oeste de la sala de estar,
la que albergaba el centro de entretenimiento de diseño minimalista. Allí, en un panel de ébano pulido, estaba la vasta pantalla de 80 pulgadas que papá usaba para revisar reportes de bolsa, y a veces, para ver partidos de fútbol. El corazón me latía contra las costillas con la fuerza de un martillo de demolición. Alcancé el puerto USB detrás del panel lateral. En mi mano, apretada en un puño que había estado oculta bajo la mesa, estaba la pequeña unidad de memoria flash, negra y anodina, que contenía años de conversaciones, grabaciones de llamadas y documentos interceptados. Era la caja de Pandora, que había mantenido sellada. Conecté el dispositivo con un clic apenas audible, pero que resonó como un disparo en mi cabeza. El televisor, que estaba apagado, mostró inmediatamente una luz roja de reconocimiento de dispositivo. Robert, que había estado a punto de sentarse de nuevo, se puso de pie de golpe. Su rostro se contorsionó en una mezcla de confusión y alarma incipiente. Sofía, ¿qué estás haciendo? Siéntate, estamos en medio de un asunto legal. No estás en una de tus clases de cine. Su voz intentó recuperar la autoridad, pero ya se había impregnado de un matiz de miedo. Me giré, enfrentándolo por primera vez directamente, con la cabeza alta. Mi mirada no parpadeó. Vi el miedo reflejado en sus ojos, ese miedo primario que sentía un criminal al ser atrapado. Había esperado este momento. Había ensayado esta línea en el espejo innumerables veces, en las noches solitarias de esta mansión, mientras él dormía tranquilo, robando a la luz del día. No, Robert, dije, y mi voz, sorprendentemente firme, cortó el aire pesado. No me sentaré. Dijiste que no merezco la herencia porque soy una carga financiera. Dijiste que soy un insulto a la memoria de papá. Hice una pausa dramática, mirando a cada miembro de la familia, asegurándome de que sus ojos estuvieran fijos en mí. Pero antes de que me veas obligada a firmar mi renuncia, la familia D'Angelo debe saber con qué clase de hombre está lidiando. Mi pulgar presionó el botón, play, en el control remoto que había tomado de la mesa auxiliar. La sala se inundó instantáneamente con el sonido. No era música, era la voz de Robert, la misma voz que acababa de humillarme, pero despojada de su barniz de magnate educado. Estaba amplificada a través del sistema de sonido envolvente de la sala, diseñado para proyectar cada nota con claridad prístina. Y lo hizo. La voz, clara y sin adulterar, resonó en cada rincón, golpeando los tímpanos de mis parientes como balas. Audio 1 enero de 2022. Voz de Robert, amplificada, riendo ligeramente. Sí, el desvío tiene que ser limpio. Usaremos la cuenta offshore en las Caimán. Nadie de la Junta revisa esa subsidiaria menor. El viejo papá está demasiado ocupado con sus fundaciones de caridad para notar que faltan 7 cifras. 7, ¿entiendes? Es brillante. Un murmullo de horror recorrió la mesa. Mi tía Elena se llevó una mano temblorosa a la boca. El notario, un hombre de mediana edad que había manejado los asuntos de la familia por décadas, se puso de pie tan rápido que su silla se volcó con un golpe sordo en el suelo de mármol. El sonido del audio era tan nítido que podías escuchar la satisfacción arrogante en cada sílaba de Robert. Robert, por su parte, estaba petrificado. Sus ojos, antes llenos de burla, estaban ahora abiertos, fijos en el televisor. Intentó hablar, un sonido ahogado y gutural, pero las palabras no salían. El pánico lo había paralizado. No podía creer que yo hubiera guardado en secreto esa prueba. Audio 2 abril de 2023. Voz de socio. Pepe, asustado. Robert, no estoy seguro de esto. Si papá se entera, nos arruina a ambos. Voz de Robert, amplificada, condescendiente y fría. No se va a enterar. Y si alguien tiene que caer, caerá el bueno de Morales. Ya le hemos cargado suficiente responsabilidad en los reportes de fin de año. Un par de firmas falsificadas y culparemos a su alcoholismo crónico. Es un don nadie, a nadie le importará. ¿Qué crees que hago, Pepe? ¿Dejar que los viejos valores de papá nos impidan ser ricos de verdad? El nombre de Morales, un gerente de división leal que había trabajado para papá durante 20 años, flotó en la sala como un fantasma acusador. La traición ya no era solo un rumor, era tangible, grabada, proyectada en la lujosa sala que había sido el centro del supuesto honor familiar. Yo no aparté la mirada del rostro de Robert. No había rastro de triunfo en mi expresión, solo la fría, pesada certeza de la justicia. Había sentido años de dolor invisible, de ser minimizada y desestimada. Y ahora, con esa pequeña unidad USB, había recuperado mi voz y mi valor. Robert finalmente rompió su parálisis. Dio un paso hacia mí, su mano extendida, con la intención de apagar el televisor, de arrancarme la evidencia. «Apaga eso, Sofía. Esto es una manipulación. No es real», gritó, su voz temblando ahora con desesperación genuina. Pero yo fui más rápida. Había anticipado su movimiento. Presioné el botón de bloqueo del control. «No es una manipulación, Robert.
Es tu voz. Es tu traición, respondí con una serenidad que lo desarmó. Son los audios que guardé en secreto durante los últimos 3 años, justo después de que papá te nombrara director ejecutivo, creyendo en tu palabra. Audio 3, julio de 2023. Esta vez, el audio era una conversación telefónica con alguien que Robert creía su aliado en el banco suizo. La voz de Robert se escuchaba irritada. Voceta de Robert, amplificada, frenética. Sí, necesito que muevas el resto de los fondos, ahora. El viejo está enfermo, y si la maldita Sofía hereda, ella podría contratar a alguien decente que revise los libros. Tengo que asegurarme de que la mayor parte esté limpia antes de que se lea ese testamento ridículo. ¡Muevan el dinero! Y sí, usa la cuenta de Panamá, es la más segura. La revelación fue un golpe de gracia. No solo estaba cometiendo fraude, sino que lo había estado acelerando mientras nuestro padre agonizaba, temiendo que yo, la mantenida, pudiera descubrir su red de mentiras. Mi tía Elena se desplomó en el sofá, cubriéndose la cara, sollozando silenciosamente. El primo David, abogado, se puso de pie, mirando a Robert con una expresión de absoluto disgusto. El notario, con su carpeta en el suelo, ahora parecía estar calculando mentalmente cuántos años de cárcel podría enfrentar Robert D'Angelo. Proyecté la evidencia una y otra vez, dejando que los fragmentos de la avaricia de Robert llenaran el espacio sagrado de la mansión. No había duda, no había margen para la ambigüedad. La voz de Robert, condescendiente y criminal, llenó la suntuosa sala, hasta que la sala quedó en silencio, y todos entendieron la magnitud de su traición. Robert, que había forzado la humillación, ahora estaba expuesto, desnudo ante el juicio de su propia familia. Sus manos cayeron a los costados, impotentes. Su rostro estaba blanco, y el sudor perlaba su frente. La soberbia que lo había definido durante toda la noche, toda su vida, se había evaporado. Miró a su esposa, que había girado la cabeza con repulsión, y luego me miró a mí, sus ojos implorando un silencio que yo no iba a concederle. Yo era la guardiana de la integridad de papá, y mi deber por fin se había cumplido. Ese día todo cambió para Robert D'Angelo. Él ya no era el heredero brillante, era un criminal desenmascarado, y yo era la única persona que había tenido la valentía de revelar la verdad. El silencio que siguió a la última grabación fue denso, pesado, cargado con el olor a traición y a poder perdido. Era el silencio de la conmoción absoluta, el sonido de un imperio desmoronándose. Target reached narrative ends here to meet size constraints. Yo era la guardiana de la integridad de papá, y mi deber, por fin, se había cumplido. Ese día todo cambió para Robert D'Angelo. Él ya no era el heredero brillante, era un criminal desenmascarado, y yo era la única persona que había tenido la valentía de revelar la verdad. El silencio que siguió a la última grabación fue denso, pesado, cargado con el olor a traición y a poder perdido. Era el silencio de la conmoción absoluta, el sonido de un imperio desmoronándose. Podía escuchar mi propia respiración, un sonido pequeño y seco en la vasta acústica del salón. El aire, ya viciado por el miedo y el desprecio latente, ahora olía a ceniza fría y a la angustia metálica del pánico de Robert. Robert seguía inmóvil, con la mano extendida en el espacio que había ocupado el control remoto, ahora firmemente agarrado en mi puño. Había perdido la capacidad de la negación. Sus músculos faciales se habían relajado en una máscara de derrota humillante, y sus labios secos apenas podían formar un temblor. El traje de Savile Row, impecable hacía media hora, parecía ahora grotescamente inapropiado, un disfraz costoso para un ladrón de poca monta. Mi mirada se mantuvo fija en él, pero mi mente vagó un instante hacia el recuerdo de las noches que pasé recopilando esas pruebas. Noches de insomnio, tecleando encriptaciones, verificando transferencias, sintiendo el peso de esa verdad solitaria. No lo hice por la empresa, lo hice por papá, por la memoria de la bondad y la honestidad intransigente que Robert había mancillado con cada desvío, con cada firma falsificada. La venganza no era un plato frío como dicen, sino una quietud gélida y absoluta. No sentí regocijo, solo la liberación de una carga que me había estado aplastando. El notario, el señor Villanueva, un hombre que se enorgullecía de su estoicismo profesional, finalmente recuperó algo de movimiento. Estaba de pie junto a su silla volcada, su rostro una palidez enfermiza bajo la luz amarillenta de las lámparas de araña. Limpió su garganta con un sonido áspero. Señorita D'Angelo, comenzó Villanueva, su voz un susurro que luchaba por imponerse al silencio. Bajo la luz de esta evidencia, me veo obligado a retirar inmediatamente los documentos de renuncia. Esto es, sin lugar a dudas, materia para una investigación penal y civil completa. La firma de la corporación, la familia, necesita ser protegida. Si estos audios son auténticos, y no tengo razón para dudar de ellos dada la reacción del señor Robert,
Son auténticos, señor Villanueva. Lo interrumpí con una certeza cortante. Y no solo son auténticos, sino que están respaldados por extractos bancarios y correspondencia que también he conservado. He trabajado con un equipo de forenses de datos, de forma completamente en secreto asterisco, durante los últimos 6 meses, preparándome para esta noche. La mención de un equipo de forenses impactó a Robert más fuerte que cualquier insulto. El pánico en sus ojos se intensificó, dándose cuenta de que no solo había sido desenmascarado, sino también sistemáticamente desmantelado por la hermana que él consideraba una idiota. Su arrogancia de años había sido su verdadero enemigo. Sofía, siseó Robert, dando un paso tentativo hacia mí, su voz desesperada, cargada de una humedad de súplica que nunca antes había escuchado. Por favor, Sofía, escúchame. Lo podemos arreglar. Esto se queda en familia. Por la memoria de papá, no hagas esto. Piensa en el escándalo. Podemos devolver el dinero. Lo juro. Su mención de papá, utilizada como un arma barata para salvar su propio pellejo, fue la gota que colmó el vaso de mi paciencia helada. Di un paso hacia él, cerrando la distancia, y por primera vez en años, Robert se encogió bajo mi mirada. Me puse de pie completamente erguida, la tela esmeralda del vestido de noche contrastando con la palidez mortal de mi piel. Por la memoria de papá, repetí, y en mi voz no había furia, sino un desprecio quirúrgico. Papá está muerto, Robert, en gran parte, porque el estrés de dirigir la corporación D'Angelo, una carga que él sí llevó con honor, se mezcló con la preocupación que le causaban ciertos desbalances contables, que su director ejecutivo, su propio hijo, no supo explicar en sus últimos meses. ¿Crees que no lo noté? ¿Crees que no vi cómo se consumía por la sospecha mientras tú le robabas el legado que juraste proteger? El recuerdo de papá, débil en su sillón, con el semblante cansado, buscando en mí la ayuda que su amado hijo no le daba, inundó mi mente. Ahí estaba la verdadera fuente de mi dolor y mi determinación. Robert no solo robó dinero, robó la paz de un hombre moribundo. No me pidas silencio en nombre del hombre al que traicionaste, Robert. Eso es un insulto que ni siquiera tú mereces pronunciar, concluí. Mi primo David, el abogado, rompió la inercia familiar. Se levantó de su asiento, deslizando la silla cuidadosamente hacia atrás, y se dirigió directamente al señor Villanueva. David no era particularmente cercano a mí, pero valoraba el orden y la reputación familiar por encima de todo. Señor Villanueva, si me permite, dijo David, su voz de tono bajo, pero autoritario. Como consejero legal externo y miembro de la familia, le aconsejo que asegure todos los activos y libros de la corporación inmediatamente. La señorita Sofía ha presentado pruebas de malversación que afectan la estabilidad financiera y legal de la empresa. Robert se giró hacia mi hermano, con la mirada de hielo. Cualquier palabra que digas a partir de ahora, debe ser dicha en presencia de tu abogado defensor, no en presencia de tu familia. Has cruzado una línea que va más allá de la disputa de herencia. La tía Elena, que había estado sollozando en silencio, levantó la cabeza. Sus ojos, hinchados y rojos, se posaron en Robert con una mezcla de horror y lástima. ¿7 cifras, Robert?, preguntó Elena, y su voz temblaba con incredulidad. ¿Mientras tu padre estaba muriendo? ¿Mientras todos estábamos aquí, rezando por su salud? ¿Qué clase de monstruo eres? La pregunta no requería respuesta, pero la amplificación del juicio familiar destrozó cualquier vestigio de su defensa. La cena de la familia D'Angelo, ese ritual anual de exhibición de riqueza y falso afecto, se había convertido en un tribunal de juicio sumario. La porcelana fina, la plata pulida, las velas que se consumían lentamente, todo se sentía contaminado. Robert hizo un último intento desesperado por aferrarse a la realidad. Miró a su esposa, Sarah, que seguía sentada, petrificada. Esperaba apoyo, una negación, pero Sarah, con su rostro hermoso y vacío, simplemente me miró, y luego a Robert, y vi en sus ojos una comprensión devastadora. Su vida de lujo fácil había terminado. Sarah, diles algo, suplicó Robert. Sarah giró la cabeza lentamente hacia el gran espejo de pared, evitando cualquier contacto visual, y con un movimiento mínimo, se desprendió el grueso collar de diamantes que Robert le había regalado en Navidad, dejándolo caer sobre la mesa de caoba. El sonido, un tintineo sordo sobre la madera, fue la confirmación más brutal de su abandono. Ella no estaba dispuesta a hundirse con él. Me acerqué al panel de ébano y presioné, con acento agudo, el botón de apagado. La pantalla de 80 pulgadas se fundió a negro, llevándose consigo la luz proyectada de las transcripciones y las ondas sonoras de la traición. El salón quedó sumido en una oscuridad más profunda, iluminado solo por la luz moribunda de la tarde que se colaba por los cortinajes y el resplandor de las velas. Señor Villanueva, dije, volviendo a dirigir mi atención al notario,
estableciendo la nueva jerarquía de poder. La unidad USB está encriptada, pero entregaré la clave al equipo de David en 1 hora. No solo renunciaré a mi parte de la corporación, como Robert quería, sino que la pondré en un fideicomiso bajo supervisión judicial, para asegurar que los fondos robados sean rastreados y devueltos, y que los empleados inocentes como el señor Morales no paguen por los crímenes de mi hermano. Esta fue mi jugada maestra. No quería la empresa. Quería la justicia y la destrucción total de la narrativa de Robert. Al usar mi herencia para limpiar su desorden, yo me convertía en la salvadora, no solo de la fortuna, sino también del honor familiar, algo que Robert jamás podría haber logrado. Robert D'Angelo, el futuro heredero brillante de Yale, el hombre que me había llamado una carga, finalmente entendió la escala de mi planificación. Yo no solo le había quitado su poder, había usado el mismo poder que él me negaba para ejecutar mi propia justicia moral. Cayó de rodillas, no con un grito de ira, sino con un colapso silencioso, como si los hilos que lo mantenían en pie se hubieran cortado. Su cabeza cayó hacia adelante, las manos aferradas al borde de la mesa de caoba que él había planeado dominar. Era el retrato de un hombre que, en cuestión de minutos, lo había perdido todo: su fortuna, su libertad, el respeto de su familia, y lo peor de todo, su narrativa de superioridad. El notario asintió, recogiendo su maletín y la carpeta de documentos ahora irrelevantes. Señor, guarda de mi vida esperando este momento, esperando que él se cansara de su propia perfidia, pero nunca lo hizo. Me subestimó, como todos ellos, y entonces hice el último clic. El sonido que llenó el salón no fue un rugido de indignación, sino el murmullo confidencial y relajado de Robert, grabado aproximadamente 6 meses antes, hablando por teléfono en lo que parecía ser la cocina de su apartamento en Manhattan. Su voz era clara, resonando con una despreocupación escalofriante a través del sofisticado sistema de sonido de la mansión. Sí, Teresita, vacié esa cuenta. ¿Qué más da? Papá no revisa nada desde el otoño. Está demasiado ocupado con sus pastillas y sus recuerdos. Lo necesitaba para cubrirlo de Montecarlo. Fue una noche pésima. Se escuchó la risa seca de Robert, una risa que ahora perforaba el corazón de la familia como un bisturí helado. Pero es dinero nuestro, ¿no? Solo estoy adelantando la herencia. Además, así evito que Sofía, la inútil, se gaste un centavo en sus tonterías de caridad. Ella no necesita ese dinero. La verdad me da asco que se crea con derecho a algo. Esa carga que ha vivido de la caridad de papá toda su vida. Si supiera cuánto me ha costado mantener la ilusión de que es una profesional. La grabación continuó por unos segundos más, donde Robert detallaba la transferencia de casi la totalidad del fondo de reserva personal de papá, dinero destinado no solo a emergencias, sino también a cubrir los gastos médicos finales que se avecinaban. Había vaciado la cuenta para cubrir una deuda de juego, y lo había justificado como una reorganización preventiva de activos. El desprecio con el que había pronunciado la palabra carga, al referirse a mí, la misma palabra que había usado hace solo un momento en persona, terminó de grabar su sentencia. Cuando el último fragmento de la confesión resonó, detallando el monto exacto del robo y la entidad bancaria utilizada, seguido solo por el agudo y punzante clic del ratón, al detener la reproducción, la sala quedó en silencio. No era el silencio de la expectación, sino el silencio pesado y opresivo de una verdad que había colapsado un universo entero. Podías escuchar el zumbido de la electricidad en los candelabros de cristal, el roce del satén contra la piel de mi tía Eleanor, pero el aire se había vuelto demasiado denso para respirar. La pantalla del proyector todavía brillaba, mostrando la forma de onda de la voz de Robert, una evidencia muda pero innegable, un monumento a su propia traición. Robert se levantó de golpe, volcando la silla de caoba detrás de él con un estruendo seco que resonó en el abismo del silencio. Su rostro, que segundos antes estaba hinchado por la arrogancia, ahora era una máscara de horror que luchaba desesperadamente por transformarse en indignación. Sus ojos, inyectados en sangre, se dirigieron primero a mí, y luego a la multitud de rostros petrificados de nuestros parientes. Es una edición, un montaje de mala calidad. Ella está mintiendo. Siempre ha sido una mentirosa y una manipuladora. Papá me lo dijo. Sus gritos eran histéricos, pero carecían de la autoridad que había disfrutado momentos antes. Eran los chillidos de una rata acorralada, no la voz imponente del futuro CEO de D'Angelo Global. Los tíos, Richard y George, ambos abogados corporativos de carrera que manejaban el brazo legal de la familia, y que habían sido los más fervientes defensores de la primogenitura de Robert, se levantaron al mismo tiempo de sus asientos. Sus movimientos fueron lentos, deliberados, reflejando no ira, sino una náusea profesional y personal. Habían puesto su confianza y reputación en las manos de Robert durante años, e incluso en la lectura del testamento, habían defendido su derecho a ser el ejecutor principal. Ahora,
Esa confianza se había pulverizado en una sala llena de testigos. Richard, el más cercano a papá, se ajustó las gafas y miró a Robert con una expresión de horror gélido. Robert, el código de autenticidad y las marcas de tiempo coinciden con el registro de voz que tu propio teléfono generó en el proceso de la transferencia de fondos hace 6 meses. Los números concuerdan. Su voz era baja pero tan firme que cortó los gritos desesperados de mi hermano. Robert se tambaleó hacia atrás, buscando apoyo en la mesa de centro, que contenía los documentos de la herencia que ahora nunca tocaría. Están todos en contra de mí. Sofía ha envenenado sus mentes. Ella es una actriz barata. Usó a papá. Intentó acercarse a mí, pero mi primo Marco, un hombre grande y robusto que siempre me había protegido en silencio, se interpuso instintivamente. Yo seguía sentada, pero la sensación de la alfombra persa bajo mis pies ya no era de fragilidad, era de suelo sólido. Mi cuerpo, que había estado tensado por años de dolor invisible y el peso de mi secreto, finalmente se relajó. Lentamente, me puse de pie, sintiendo la liberación en cada fibra muscular. Me dirigí a Robert no con rabia, sino con la calma absoluta que solo la victoria moral puede otorgar. No son falsificaciones, Robert, son extractos de tu propia arrogancia, grabados meticulosamente, archivados y guardados en secreto. Mi voz era serena, y por primera vez, resonó con una autoridad que nunca antes había poseído en esta casa. Durante años me llamaste inútil, me acusaste de ser una sanguijuela, una mantenida que no merecía ni el polvo de esta herencia. Pero yo no estaba mantenida, Robert, yo era la guardiana. La única persona en esta familia, lo suficientemente cuerda para ver tu codicia por lo que era, y lo suficientemente fuerte para esperar el momento exacto para revelar la verdad. Me acerqué al proyector, puse la mano sobre el teclado y apagué la evidencia. La sala, liberada del brillo intenso de la pantalla, pareció volver a respirar. Tú le robaste a papá, no solo dinero, sino su dignidad. Usaste el miedo a que yo fuese una carga, para justificar tu propia avaricia. Mi mirada se fijó en la suya, y vi algo que nunca había visto en Robert, el pánico primario, desnudo y sin filtro. Ahí tienes tu herencia, Robert. El silencio de una familia que acaba de verte por quien realmente eres. La tía Eleanor, que había permanecido con las manos sobre la boca durante todo el escándalo, rompió a llorar ruidosamente, pero no por la pérdida de papá, sino por el shock de la verdad. Los tíos Richard y George se movieron con rapidez profesional. Richard sacó su teléfono y marcó un número, sin siquiera intentar ser discreto. Sí, necesito contactar a la policía estatal. Fraude financiero agravado y desfalco. El sujeto es Robert D'Angelo. Estamos en la mansión de Greenwich, colgó y miró a George. Con una resolución de acero. Hay que llamar a seguridad. Robert intentó negociar, suplicar, su voz volviendo a ser gutural. Tío Richard, por favor, no lo entiendes. Fue un error. Te lo puedo devolver. No arruines mi vida por esto. Tú arruinaste tu vida, Robert, hace mucho tiempo, dije, y la frase se sintió como el punto final de un capítulo de 20 años. 2 robustos hombres de seguridad uniformados, que normalmente custodiaban el perímetro de la propiedad, entraron por la puerta lateral, alertados por la conmoción y la llamada de George. Se acercaron a Robert, que se resistió por un momento, gritando sobre sus derechos y su futuro imperio. Pero la verdad había vaciado su autoridad. Ya no era el heredero, era el criminal. Ver a Robert, el gran Robert D'Angelo, el futuro de la dinastía, siendo sujetado por los brazos por 2 empleados de seguridad, fue la imagen más catártica que jamás experimentaría. Lo sacaron del salón de dibujo, fuera de la vista de la familia. Sus gritos se fueron apagando a medida que lo arrastraban por el largo pasillo de mármol. El eco de sus maldiciones se disolvió, y por fin, la sala quedó en silencio de nuevo, pero esta vez, era un silencio de justicia cumplida. Los tíos se acercaron a mí. Y por primera vez, el respeto en sus ojos no era forzado. George, un hombre notoriamente frío, me tomó la mano. Sofía. No sé qué decir. Tu padre debió haberte escuchado. Debiste haberlo revelado antes. No. No podía. Papá nunca me hubiese creído si no estaba en su lecho de muerte, y Robert habría encontrado la manera de destruirme a mí antes de que la verdad saliera a la luz. Yo esperé a que todos estuvieran aquí, en el momento de la verdad definitiva, para que ese día todo cambiara de forma irrevocable. Richard asintió lentamente, entendiendo la estrategia. La humillación pública había sido la clave. Yo había sido públicamente humillada, y ahora, Robert había sido públicamente destruido. En ese momento, la verdadera herencia no era el dinero, sino el reconocimiento. Mi tía abuela Clara, la matriarca silenciosa, se acercó a mí, y me abrazó con una fuerza que no creí que tuviera. Siempre supimos que eras la más fuerte, querida, susurró en mi oído.
Yo, Sofía D'Angelo, la supuesta, mantenida, la carga de la familia, me erigí en el centro de ese salón, no como la heredera de la fortuna, que ahora requeriría una complicada batalla legal, sino como la verdadera defensora de la memoria de mi padre, y la guardiana de la dignidad de mi apellido. Ese día todo cambió para Robert, cuyo futuro fue reemplazado por barrotes de prisión y la ignominia pública. Pero más importante aún, ese día todo cambió para mí. Ya no era la sombra silenciosa y doliente. La verdad guardada en secreto por tanto tiempo, finalmente me había liberado. La justicia se había servido fría y públicamente, en la mansión de Greenwich, frente a toda la familia D'Angelo. 20.448 caracteres. Richard asintió lentamente, la gravedad de la situación imprimiéndose en sus rasgos normalmente imperturbables. Entendía la estrategia no solo a nivel legal, sino a nivel de guerra familiar. La humillación pública había sido el arma definitiva, la única capaz de despojar a Robert de su escudo de privilegio. Yo había sido públicamente humillada, llamada carga, despreciada y descartada durante décadas, y ahora, Robert había sido pública, total e irrefutablemente destruido. La simetría era brutal, pero satisfactoria. En ese instante la verdadera herencia no se medía en cifras bancarias, ni en porcentajes de acciones de D'Angelo Global, sino en el reconocimiento. Era la validación silenciosa de que mi sufrimiento y mi paciencia no habían sido en vano. Mi tía abuela Clara, la matriarca silenciosa, una mujer de 80 años que había visto la ascensión y caída de 3 generaciones de D'Angelo, se acercó a mí con una lentitud digna. Sus ojos, profundos y llenos de una sabiduría que el dinero no podía comprar, me evaluaron antes de que extendiera sus brazos. Me abrazó con una fuerza sorprendente, un agarre que era más una transferencia de poder que un consuelo. Sentí el olor a lavanda y naftalina de su abrigo de seda antigua. Siempre supimos que eras la más fuerte, querida, susurró en mi oído, su voz raspada por los años. Su aliento cálido era el único sonido que me anclaba a la realidad mientras la habitación giraba ligeramente. No solo por tu entereza, sino por tu visión. Robert era un niño impetuoso. Tú eres el cimiento que esta familia siempre necesitó y que papá se negó a ver. Es una lástima que haya tenido que ser de esta manera, en la muerte y el caos, pero a veces, la verdad es un fuego que quema primero antes de purificar. El abrazo de Clara duró un momento más, un ritual de investidura silencioso. Cuando se apartó, sus ojos me comunicaron, el trabajo no ha terminado, pero la victoria moral es tuya. Asterisco,